Fíjense bien, mi gente, porque esta historia no es de las que se cuentan con un nudo en la garganta. No, es de las que se cuentan con un escalofrío que sube por la espalda, porque habla de la paciencia fría de una mujer que decidió que el dolor no se llora, sino que se cobra. La protagonista de esta historia se llama Elena, una mujer de esas que uno ve y piensa, ahí hay paz. Tenía la casa impecable, el jardín florecido y una sonrisa que usaba como armadura. Y Ricardo, su esposo, Ricardo era el que ponía la plata en la mesa. Un hombre de negocios, de traje y corbata, con ese aire de importancia que a veces confunden con respeto. Llevaban 15 años de casados, 15 años que, a ojos de todo el mundo, la familia, los vecinos, el club, eran el retrato de la felicidad estable. Se les veía en las fotos de Instagram brindando con vino chileno, se les escuchaba en las reuniones hablando de los planes para la jubilación. Pero, como dicen por ahí, la procesión va por dentro, y el templo de Elena estaba cayéndose a pedazos. Elena empezó a sentir el frío mucho antes de encontrar la prueba. Es que uno no necesita un detective privado para saber que el aire de la casa ha cambiado. Ricardo se había vuelto un experto en las reuniones de última hora, en los viajes de trabajo que no estaban planeados, y lo peor de todo, en el silencio. Antes, Ricardo llegaba y soltaba el día entero en la mesa. Ahora llegaba cansado, con el celular pegado a la mano y el olor a un perfume que, definitivamente, no era el de Elena. Era floral, sí, pero con una nota más dulce, más joven, más atrevida. Al principio, Elena se obligó a creer las excusas. El estrés, mi amor, son los nuevos clientes, Elenita. Una mujer enamorada se pone una venda y reza para que la luz no se apague. Pero el rezo se acabó la noche en que Ricardo regresó de un supuesto viaje a Medellín. Llegó a medianoche exhausto. Se duchó y se acostó. Mientras él dormía, Elena se levantó. No fue un acto impulsivo, fue un movimiento lento, casi ceremonial. Caminó hasta el bolsillo del pantalón que Ricardo había tirado en el cesto de la ropa sucia. Metió la mano y sacó la billetera. No buscaba dinero, buscaba datos. Y ahí estaba. Doblado pulcramente, un recibo de un hotel boutique que ella nunca había visto, en un barrio de la capital al que Ricardo jamás iba por trabajo. El recibo no decía Medellín, decía Hotel Las Gardenias, Suite 302. Fecha, la noche anterior. Y la cuenta, señoras y señores, era jugosa. No solo por la noche de alojamiento, sino por una botella de champaña carísima y un servicio a la habitación para dos. Elena no gritó, no lloró, simplemente se quedó mirando el papel y sintió cómo su corazón, en lugar de romperse, se convertía en una piedra helada. Lo que mató a Elena no fue el recibo, sino el descubrimiento que vino después. Ella sabía que Ricardo usaba una aplicación para monitorear el kilometraje de su carro de empresa, un SUV gris que él adoraba. Esa aplicación estaba sincronizada con la tableta de la casa, la que usaban para ver películas. Ella encendió la tableta y entró a la aplicación. Ahí estaba el registro. El carro no había estado en Medellín, había estado en el mismo barrio del hotel, y no solo eso, sino que había pasado por un edificio de apartamentos de lujo, a solo 3 cuadras de Las Gardenias, varias veces a la semana, siempre entre las 5 y las 7 de la tarde. El mapa era un dibujo de la traición. Elena se sentó en la oscuridad de la cocina, con el recibo en una mano y la tableta en la otra. Podría haber despertado a Ricardo, haberle tirado las pruebas a la cara y haber iniciado la guerra civil doméstica. Pero Elena no era de esas. Elena era meticulosa. Ella pensó, si lo enfrento ahora, él lo negará, o peor, me rogará, y luego buscará la manera de hacerlo a escondidas y con más cuidado. Si lo dejo irse así, él seguirá viviendo su vida de lujo y mentiras, y yo seré la tonta que se queda.
En ese instante, una idea germinó en su mente. Una idea tan fría, tan calculada, que le quitó el sueño por completo. No iba a buscar venganza, iba a buscar justicia, pero una justicia que doliera donde más le importaba a Ricardo, su imagen pública. «No voy a ser la esposa engañada que llora», se dijo, mientras guardaba cuidadosamente el recibo y borraba el historial de la tableta. «Voy a ser la mujer que lo desmantela pieza por pieza, sin que él se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde». A partir de esa noche, Elena se convirtió en una espía dentro de su propia casa. Su rostro no cambió. De hecho, se volvió más dulce, más atenta. Ella sonreía más, le preparaba sus platos favoritos y hasta le preguntaba, con una voz suave, cómo le había ido en sus reuniones tan agotadoras. Ricardo, el muy ingenuo, cayó redondito en el cebo. Interpretó la dulzura de Elena como alivio por su regreso, o quizás como la sumisión de una esposa que no se atreve a preguntar. Él se relajó, y un hombre relajado es un hombre descuidado. Elena observaba, aprendió los horarios de la otra mujer. Descubrió que Ricardo le enviaba mensajes a una tal Sofía a través de una aplicación de mensajería cifrada, pero a veces, muy de mañana, Ricardo revisaba su correo personal en la computadora de la casa. Un martes por la mañana, Ricardo se duchaba. Elena, con una calma que daba miedo, se deslizó hasta el escritorio. Había memorizado la contraseña de Ricardo, una combinación ridícula, por cierto, el nombre de su primer perro y el año en que compraron el SUV. Entró al correo, y ahí estaba, un hilo largo y empalagoso con Sofía. No solo eran mensajes de amor barato, sino que hablaban de planes a futuro. Y lo más importante, hablaban de la fecha que se acercaba. Ricardo y Elena estaban por cumplir 15 años de casados. La fecha era sagrada. Sofía le escribía a Ricardo, «¿Y qué vas a hacer para tu aniversario? ¿La vas a llevar a cenar a ese sitio aburrido de siempre? Deberías inventar algo para que podamos vernos esa noche. Sabes que odio que celebres con ella». Ricardo le respondía con una arrogancia que revolvió el estómago de Elena. «Tranquila, mi reina, este año será diferente. Elena quiere tirar la casa por la ventana. Quiere hacer una fiesta grande. Y eso, mi Sofía, es la oportunidad perfecta. Ella estará tan ocupada con los invitados que ni notará que me escapé media hora para verte. Ya sabes, un brindis rápido y regreso al circo». El plan de Ricardo era usar su aniversario como una cortina de humo para seguir viendo a Sofía. Elena cerró el correo, limpió las huellas digitales del mouse y regresó a la cocina. Su corazón latía fuerte, pero no de rabia, sino de estrategia. «Una fiesta grande», murmuró Elena, probando el sabor de las palabras. «Claro que sí, Ricardo. Una fiesta tan grande que jamás la vas a olvidar». El plan tomó forma rápidamente. Tenía 2 meses hasta el aniversario. 2 meses para construir la jaula perfecta. Lo primero era convencer a Ricardo de que la fiesta debía ser épica. Cuando Ricardo salió de la ducha, Elena lo abrazó con una efusividad que no sentía desde hacía años. «Mi amor, he estado pensando, 15 años, es un número hermoso. ¿No crees que deberíamos hacer algo grande? Algo que demuestre a todos lo bien que nos ha ido». Ricardo se puso nervioso. La idea de una fiesta grande significaba más gasto y más tiempo con Elena. «¿Grande, Elenita? ¿Para qué tanto show? Podemos ir a cenar a un buen sitio». «No, no, no. Quiero algo inolvidable. Invitaremos a todos. A la familia, a tus socios, a mis amigas de la universidad. Será la fiesta del año. Y además, mi vida, tengo una idea. Podemos hacerlo en el salón de eventos del club de golf. Ahí caben todos, y la comida es espectacular». Ricardo, pensando en la posibilidad de escabullirse,
y sabiendo que el club de golf estaba convenientemente cerca del barrio de Sofía, empezó a sonreír. Bueno, mi reina, si tú estás tan ilusionada, está bien, hagámosla grande, pero tú te encargas de los detalles, ¿sí? Yo estoy muy ocupado. Por supuesto que sí, mi amor. Yo me encargo de todo. Tú solo encárgate de verte guapo ese día. Y así, con esa conversación, Elena selló el destino de Ricardo. El club de golf, el lugar perfecto, un espacio de prestigio, lleno de las personas cuya opinión más le importaba a Ricardo. En las semanas siguientes, Elena se transformó en la organizadora de eventos más eficiente de la ciudad. Hacía llamadas, probaba menús, elegía flores. La gente comentaba, «¡Qué dedicada es Elena! Se nota que adora a su marido». Mientras hacía los preparativos, Elena seguía observando a Ricardo y notó un patrón crucial en los mensajes con Sofía. Hablaban de un regalo especial que Sofía le había dado a Ricardo, un reloj de lujo, una edición limitada que él nunca usaba en casa, pero que se ponía religiosamente cuando iba a sus reuniones. Ese reloj se había convertido en el símbolo de su traición. Ricardo lo guardaba en la caja fuerte de su oficina en casa, escondido bajo unos papeles viejos. Elena sabía que para que el golpe fuera perfecto, no solo tenía que desenmascarar la infidelidad, sino que tenía que demostrar la profundidad de su conocimiento. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una de sus escapadas, Elena abrió la caja fuerte. No fue difícil, la clave era el cumpleaños de Ricardo. Ahí estaba el reloj, brillante, con una correa de cuero exótica, y junto al reloj encontró una tarjeta pequeña, de esas que vienen con los regalos. La letra era redonda y coqueta. Decía, «Para mi Ricardo, mi futuro, mi todo, que el tiempo que pasemos juntos sea eterno. Tuya, Sofía». Elena tomó el reloj y la tarjeta. No los iba a usar de prueba, los iba a usar de cebo. Ricardo regresó esa noche, y Elena, como siempre, estaba en la sala leyendo. Él subió a la oficina. Unos minutos después, bajó con una expresión ligeramente irritada, pero la disimuló rápido. «¿Todo bien, mi vida?», preguntó Elena. Sí, solo revisando unos documentos». Él no mencionó el reloj. Él pensó que estaba seguro. Pero Elena había hecho el primer movimiento de su jaque mate. Había sacado el reloj de la caja fuerte, lo había fotografiado con la tarjeta y luego, con una precisión quirúrgica, lo había reemplazado por una réplica casi idéntica que había comprado por internet. La réplica era perfecta, salvo por un detalle diminuto en el grabado trasero que solo un experto notaría. Ella guardó el original en un lugar secreto, lista para usarlo en el momento justo. El día de la fiesta se acercaba. Elena ya había enviado las invitaciones. El evento era en 2 semanas. Ricardo, confiado en que Elena era una tonta ocupada con floreros y manteles, ya había coordinado su encuentro con Sofía para esa noche. Elena lo escuchó en una llamada rápida, susurrada en el balcón. «Sí, mi amor, a las 10, en el mismo sitio, solo 1 hora, te lo prometo. Ella estará tan borracha con sus amigas que ni cuenta se dará». Elena sonrió para sí misma. Borracha, claro. La trampa estaba casi lista, pero Elena necesitaba un testigo, un actor secundario que, sin saberlo, confirmara toda la verdad ante la audiencia. Y ese testigo tenía que ser alguien de la familia, alguien cuyo testimonio fuera irrefutable para la gente del club. Eligió a su sobrino, Daniel, un chico joven, estudiante de ingeniería, que siempre andaba corto de plata y que era fanático de la tecnología y los drones. Un par de días antes del aniversario, Elena llamó a Daniel a su oficina. «Danielito, ¿me haces un favor? Te pago muy bien». «Claro, tía Elena, dime». «Mira, mi vida, para la fiesta del aniversario quiero hacer una sorpresa a Ricardo.
Quiero que grabes un video aéreo del club de golf, entrando y saliendo, para que se vea lo lindo que es el lugar. Usaremos tu dron profesional. Genial, tía. Eso sí me gusta. ¿A qué hora? Necesito que el dron esté volando de 9:30 p.m. a 10:30 p.m. Graba todo lo que se mueva afuera, Daniel. Necesito que se vea la belleza de la noche. Y si ves algo raro, alguna pareja besándose en los jardines, grábalo con acercamiento. Quiero que la gente vea que el club es un lugar romántico, ¿entiendes? Daniel se rió, pensando que su tía se había puesto cursi. Entendido, tía. Seré un paparazzi del amor. Perfecto, Daniel. Te pagaré el doble si me entregas el video completo, sin editar, a la mañana siguiente. Y es una sorpresa. No le digas nada a tu tío Ricardo. Elena colgó el teléfono. El cebo estaba puesto. Ricardo creía que se encontraría con Sofía a las 10 de la noche en el jardín del club, pero lo que no sabía es que, a esa hora, no solo su esposa lo estaría observando, sino que también un dron profesional, pagado por ella, estaría grabando cada detalle de su traición para una audiencia de cientos de personas. La fiesta ya no era una celebración, era un tribunal, y Elena era la jueza, el jurado y la verdugo. Solo faltaba el día. El día del aniversario amaneció con un sol radiante, casi como si el universo quisiera darle a Ricardo un escenario perfecto para su mentira. Pero Elena, mi gente, Elena no estaba mirando el cielo, estaba mirando el reloj. En la casa, la tensión era un hilo invisible. Ricardo se movía con esa euforia incómoda del que sabe que va a salirse con la suya. Se probó el traje nuevo, impecable, y se miró en el espejo con una vanidad que a Elena le daba asco, pero que fingió admirar. «Te ves guapísimo, mi amor», dijo Elena, acercándose a anudarle la corbata. Ella lo hizo con una calma que a mí me hubiera temblado el pulso. Ricardo se encogió de hombros, restándole importancia. «Tantos años de casado y todavía me pones nervioso». «Es una noche importante, Ricardo, 15 años». Mientras terminaba de vestirse, Ricardo se dirigió a su oficina. Elena escuchó el suave clic de la caja fuerte. Él sacó el reloj falso que ella había colocado estratégicamente. El original, el de Sofía, estaba ya en el bolso de mano de Elena, esperando su momento estelar. Ricardo regresó al cuarto con la réplica brillante en la muñeca. «Mira, Elenita, ¿qué tal luce este? Es el que me regalaron los socios, ¿recuerdas? Lo guardo para ocasiones especiales». Elena sonrió. El anzuelo estaba mordido. «Es divino, mi vida. Te lo mereces. Es un reloj de un hombre exitoso». Ella sabía que Ricardo le estaba mintiendo al decirle que era un regalo de sus socios. Él necesitaba justificar el uso de ese objeto, el trofeo de su traición, frente a ella, y ella lo dejó mentir, porque cada mentira era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. La tarde se fue en preparativos. Elena se maquilló y se puso un vestido que hacía años no usaba, de un color esmeralda que resaltaba su piel. Quería verse, no solo bien, sino triunfante. Ricardo, por su parte, estaba pendiente del celular, revisando los últimos mensajes de Sofía, quien seguramente le estaría recordando la hora de su encuentro secreto. A las 7 de la noche, el club de golf era un hervidero de gente. Había unas 200 personas, los socios de Ricardo, los clientes más importantes, los directivos del banco, toda la crema y nata que él había tardado 15 años en impresionar. Elena era la anfitriona perfecta. Iba de mesa en mesa, asegurándose de que las copas estuvieran llenas y las sonrisas fueran sinceras. Parecía una reina en su corte. Todos la elogiaban. «Elena, qué maravilla de fiesta», decía la esposa del director general. «Se nota que ustedes son el pilar de la sociedad». Ricardo se hinchaba de orgullo, no por Elena,
sino por la imagen que estaban proyectando. Estaba tan concentrado en el show de la perfección que se olvidó de la mujer que tenía al lado. A las 8:30, Elena hizo una pausa. Buscó con la mirada a Daniel, su sobrino. Lo encontró en la terraza, cerca del estacionamiento, armando discretamente su dron. Le guiñó un ojo. Daniel, ajeno a la tempestad que estaba a punto de desatar, le devolvió el guiño, emocionado por el dinero extra. La cena transcurrió entre risas forzadas y brindis. Elena se aseguró de que el alcohol fluyera libremente, especialmente en las mesas importantes. Necesitaba a su público atento, pero ligeramente desinhibido. Eran las 9:20 de la noche cuando llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias, un amigo de la pareja, llamó a Ricardo y Elena al centro de la pista de baile. Ricardo subió al micrófono primero. Habló de sus 15 años de bendición, de la paciencia de Elena y de lo mucho que valoraba su apoyo. Era un discurso hueco, lleno de clichés, pero el público aplaudía. Elena, mientras lo escuchaba, sentía un frío profundo. Luego le tocó a ella. Elena tomó el micrófono. Y fíjense bien en lo que hizo, porque este fue el primer acto de su obra maestra. Gracias a todos por venir, dijo, y su voz era clara y dulce, sin un rastro de dolor. 15 años es mucho tiempo. Y Ricardo, mi Ricardo, es un hombre de metas, de logros, siempre dedicado a su trabajo y a su familia. Ella hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Ricardo. Él estaba sonriendo, creyendo que venía el final meloso. Y en estos 15 años he aprendido algo muy importante sobre mi esposo, continuó Elena, bajando un poco la voz para que la gente se inclinara a escuchar. Ricardo es tan dedicado, tan enfocado, que a veces tiene que hacer sacrificios, sacrificios que nadie ve. Ricardo se puso un poco pálido. ¿A dónde iba Elena con eso? Por ejemplo, dijo ella, levantando ligeramente la muñeca de Ricardo para que todos vieran el reloj falso. Miren este detalle. Este reloj es un regalo de sus socios, un símbolo de su esfuerzo. Lo lleva esta noche porque sabe que para él el tiempo es oro. Ella soltó su muñeca. Ricardo, incómodo, se ajustó el traje. Pero, mi gente, el tiempo pasa rápido, y como esposa he preparado algo especial, algo que captura el tiempo, una sorpresa que solo se revelará en unos minutos. Ella miró el reloj del salón. Eran las 9:45 p.m. A las 10:15 de la noche, en punto, vamos a ver un video que preparamos para recordar estos 15 años. Un pequeño documental aéreo que capta la belleza del lugar y, sobre todo, la belleza de nuestra vida. La gente se emocionó. Un documental aéreo con dron sonaba moderno y sofisticado. Ricardo, sin embargo, sintió un escalofrío. 10:15. Su encuentro con Sofía era a las 10 en punto. Tendría que ser rapidísimo. Elena, sin dejar de sonreír, le entregó el micrófono. Mi amor, yo sé que estás agotado de tanta socialización. Ve a tomar aire, relájate. Yo me encargo de que los invitados estén felices hasta la hora del video. Le dio un beso en la mejilla. Ricardo sintió que Elena le estaba dando permiso, la luz verde para su escape. Era la tonta esposa que lo estaba liberando. Gracias, Elenita, dijo Ricardo con una sonrisa forzada. Eran las 9:50 p.m. La música subió de volumen. Elena se dirigió hacia la mesa del DJ, mientras Ricardo se excusaba con sus socios, diciendo que necesitaba una llamada urgente. 10 minutos. Ese era el margen. Ricardo caminó con paso firme hacia la puerta de cristal que daba a los jardines. La zona donde se encontraría con Sofía era discreta, detrás de unos setos altos, cerca del hoyo número 9 del campo de golf, un lugar oscuro y romántico. Mientras Ricardo se alejaba, Elena se acercó al DJ.
A las 10:15, sin falta, pones el proyector y proyectas el video que tengo en esta memoria USB, le susurró, entregándole la llave. Entendido, señora. Elena se dirigió a la terraza, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Daniel. Danielito, hora de volar. Graba todo, no importa lo que veas. Daniel respondió, dron en el aire, tía. Estoy grabando el estacionamiento y ahora voy hacia los jardines. Esto está genial. A las 9:58 p.m., Ricardo ya estaba en los jardines. Se sentía invencible. Estaba a punto de salirse con la suya en medio de su propia fiesta de aniversario. Y ahí estaba Sofía, joven, vestida con un traje de noche provocativo, esperando entre las sombras de un árbol de mango. Ricardo se acercó a ella. Mi reina, lo logré. Solo tengo 15 minutos. Sofía, impaciente, lo abrazó fuertemente. El dron de Daniel, zumbando a gran altura, con la luz apagada para ser invisible, se acercaba lentamente, siguiendo la trayectoria que Elena le había marcado. La cámara de alta definición de Daniel se enfocó en la pareja. Capturó el beso apasionado, capturó cómo Ricardo le tomaba la mano y cómo Sofía le susurraba algo al oído. Y lo más importante, capturó la réplica del reloj brillando bajo la luz de la luna. Daniel, desde su posición, murmuró para sí mismo, pensando que había encontrado la pareja romántica que su tía quería grabar. Estaba haciendo un trabajo excelente, capturando el detalle del abrazo y la intimidad. Mientras esto sucedía afuera, dentro del salón, Elena estaba al lado del DJ. Eran las 10:05 p.m. Ricardo y Sofía estaban en el punto álgido de su encuentro. Elena se acercó al micrófono. La música bajó de golpe. Disculpen, mis queridos invitados. Tenemos un pequeño cambio de programa. El video de aniversario no será a las 10:15. Será ahora mismo. Hubo un murmullo de sorpresa. La verdad es que no puedo esperar para compartir la belleza de este lugar. DJ, por favor, proyecta el video aéreo. El DJ, confundido pero obediente, insertó la USB en la computadora y activó el proyector. La pantalla gigante, que había estado mostrando una foto de Elena y Ricardo de jóvenes, se encendió. La primera imagen era gloriosa. Una toma panorámica del club de golf, el campo verde, las luces del salón. La gente aplaudió, pero la toma comenzó a descender. El dron, pilotado por Daniel, empezó a acercarse a los jardines. Elena, con la calma de un cirujano, tomó el micrófono de nuevo. Fíjense bien en la belleza de la noche, mi gente. Es un lugar tan romántico, tan lleno de vida. La cámara del dron se movió suavemente, sobrevolando los setos, y de repente la imagen se estabilizó. En el centro del cuadro, perfectamente iluminados por una luz de servicio del club, aparecieron Ricardo y Sofía. El salón enmudeció. No había duda de quiénes eran. Ricardo estaba de espaldas, su traje impecable. Sofía estaba de frente, su rostro joven, su cabello rubio. La imagen era nítida, de alta definición. El video no duró un segundo. Duró 5 segundos, 10 segundos. Una eternidad. La cámara hizo un zoom suave. Se podía ver el rostro de Sofía, la mano de Ricardo alrededor de su cintura. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. En la pantalla, Ricardo se separó de Sofía y la besó de nuevo, con esa pasión que nunca mostraba en casa. Elena suspiró en el micrófono, un sonido que resonó por todo el salón. «¡Ay, Dios mío!», dijo con una voz que simulaba sorpresa y dolor, pero que era puro teatro. «Daniel, mi sobrino, ¿qué es eso que estás grabando?». La gente no se movía. Los socios de Ricardo estaban con la boca abierta. La esposa del director general se llevó una mano al pecho. Elena se dirigió al público con una expresión de horror fingido. «Ricardo, ¿qué haces afuera? Están todos viéndote». En ese momento, Daniel,
que no estaba viendo la proyección, sino solo las imágenes en su control remoto, pensó que su tía le estaba preguntando por la calidad del video. Así que para demostrar lo bueno que era su dron, hizo un zoom final directamente sobre la muñeca de Ricardo. Y ahí estaba, en la pantalla gigante, el reloj brillante, el símbolo de la traición, en la muñeca de Ricardo. Elena puso su mano sobre el micrófono, pero no lo apagó. «No puede ser», murmuró Elena, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «¡Eso no es un documento! ¡Eso es una traición!». Afuera, Ricardo, al escuchar la voz de Elena amplificada por los parlantes del club, se separó de Sofía, horrorizado. Miró hacia el club, vio la luz azul del proyector, y entonces todo se derrumbó para él. Ricardo no sabía si correr hacia adentro, negar la evidencia o desaparecer. Optó por el pánico. Mientras el salón entero observaba, la proyección continuó por unos segundos más, mostrando a Ricardo en un estado de confusión y a Sofía cubriéndose el rostro. Finalmente, Elena le hizo una señal al DJ para que apagara la proyección. El salón se encendió. La música seguía en silencio. Elena se giró hacia el público. Su rostro ya no era de dolor, era de una frialdad absoluta. «Mis queridos amigos», dijo Elena, y su voz era firme, cortante. «Yo les dije que Ricardo es un hombre dedicado, y el tiempo es oro. Pero me temo que lo que acaban de ver no es un video de aniversario, sino la prueba de que mi esposo ha estado dedicando su tiempo y su dinero a otra persona». El murmullo explotó. La gente comenzó a hablar, a señalar, a cuchichear. La reputación de Ricardo, construida durante 15 años, se estaba haciendo pedazos frente a sus ojos. Elena no les dio tiempo para la negación. Ella sabía que Ricardo vendría corriendo, lleno de rabia y excusas. Ella sacó de su bolso el reloj original, el de Sofía, y lo levantó. «Este es el reloj que él lleva puesto en el video. Un regalo, según él, de sus socios. Pero fíjense bien». Ella caminó hacia una mesa donde estaba el director general de la empresa de Ricardo. Un hombre llamado Don Fernando, el que más le importaba. «Don Fernando, usted que conoce a mi esposo, este reloj es el regalo de la empresa». Don Fernando, ruborizado, negó con la cabeza. «No, Elena, jamás le regalaríamos algo así». Elena sonrió, una sonrisa sin alegría. «Lo sé, porque este reloj es una réplica, una muy buena, y el original». Elena abrió la caja del reloj que llevaba en la mano. «El original es este, y no viene con una tarjeta de los socios, viene con una tarjeta de Sofía». Elena sacó la pequeña tarjeta de la caja fuerte, la letra redonda y coqueta de Sofía, que decía: «Para mi Ricardo, mi futuro, mi todo. Que el tiempo que pasemos juntos sea eterno. Tuya, Sofía». La tarjeta fue pasada de mano en mano entre las mesas principales. La evidencia era irrefutable, la humillación era total. Justo en ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Ricardo entró corriendo, pálido y sudoroso, con Sofía siguiéndole de cerca tratando de detenerlo. «¡Elena! ¡Apaga esa cosa!», gritó Ricardo, dirigiéndose al DJ. Pero ya era tarde. Elena estaba en el centro, bañada en la luz de los reflectores, con la prueba de su traición en alto. «Aquí está el hombre dedicado», dijo Elena mirando a su esposo con una calma venenosa. «El que se escapó de nuestra fiesta para encontrarse con su futuro». Ricardo se quedó paralizado. Vio el reloj original en la mano de Elena. Vio el rostro de don Fernando, que lo miraba con desprecio. Vio a 200 personas que acababan de presenciar su caída pública. La trampa de Elena no solo había capturado la infidelidad, había desmantelado su vida entera frente a la única audiencia que le importaba, la gente de negocios. Ricardo no solo había perdido a su esposa, había perdido su prestigio, su credibilidad
y probablemente su futuro. Y todo porque él creyó que ella era simplemente la tonta que se encargaba de las flores y los manteles. Fíjense, mi gente, que el silencio en ese salón no era de respeto, sino de puro terror. Era el sonido de 200 reputaciones cayéndose al vacío, porque nadie quiere estar cerca cuando explota una bomba social de ese calibre. Ricardo entró como un toro herido, jadeando, con la cara descompuesta. Detrás de él, Sofía, la pobre muchacha, intentaba esconderse, sabiendo que su aventura de lujo acababa de convertirse en un espectáculo de circo para la élite de la ciudad. ¡Elena!, rugió Ricardo, avanzando hacia ella con los puños apretados. «Estás loca. Estás arruinando todo». Elena no se movió. Se quedó allí en el centro de la pista de baile, sosteniendo el reloj original y la tarjeta de Sofía, como si fueran trofeos. La luz la bañaba, y Ricardo era solo una sombra furiosa que intentaba manchar su obra de arte. «¿Arruinando qué, Ricardo?», preguntó Elena, y su voz, amplificada por el micrófono, era un látigo de terciopelo. «Tu doble vida. La imagen de santidad que construiste a costa de mis 15 años de lealtad». Él intentó arrebatarle el reloj, un movimiento desesperado. «¡Dame eso! ¡Es mentira! ¡Es un montaje!». Pero Elena fue más rápida. Dio un paso hacia atrás y luego, en un acto que demostró su control total, le entregó el micrófono a don Fernando, el director general, que seguía en shock en la mesa principal. «Don Fernando», dijo Elena sin alzar la voz, pero asegurándose de que la escucharan. «Ricardo dice que es un montaje. Dígales a todos, por favor. Un hombre que miente a su esposa, que engaña a sus socios con un reloj falso, es un hombre de confianza para su empresa». Don Fernando, un hombre de 60 años que valoraba la honorabilidad por encima de todo, se levantó lentamente. Miró a Ricardo, que ahora parecía un niño atrapado en una travesura monstruosa. «¡Ricardo!», dijo don Fernando, y la voz le tembló, no de pena, sino de ira contenida. «El reloj que llevas puesto es un regalo de la empresa». Ricardo tartamudeó. Vio la réplica en su muñeca y el original en la mano de Elena. Estaba atrapado entre dos verdades que lo destruían. Yo lo compré, don Fernando. Era un capricho». «No mientas más», interrumpió Elena, volviendo a tomar el micrófono. «Lo guardaste en la caja fuerte de tu oficina, con la tarjeta de tu amante, y lo usaste esta noche, en nuestra celebración. Querías llevárselo a ella después de que terminara el circo, ¿no es así?». La gente miraba a Sofía, que finalmente se echó a llorar y salió corriendo del salón, incapaz de soportar la vergüenza. El público entendió. Sofía no era la víctima, era la beneficiaria de la mentira. Ricardo se quedó solo contra el mundo, y su rabia se transformó en un intento patético de súplica. «Elena, por favor, hablemos en casa. Esto es una locura. Te amo, Elena. Es un error, un momento de debilidad». «Ah, mi gente, la debilidad, esa palabra que usan los hombres cuando los atrapan con las manos en la masa». Elena no se conmovió ni un poquito. Ella había llorado todas sus lágrimas en la oscuridad hace 2 meses, cuando encontró el recibo. «¿Debilidad, Ricardo? ¿Planear usar nuestro aniversario como coartada para encontrarte con ella es debilidad? ¿Usar el dinero de nuestra cuenta conjunta para pagarle hoteles de lujo es debilidad? No, mi vida. Eso es desprecio». Elena se acercó un paso más a él, y aquí vino la estocada final, la que destrozó no solo su corazón, sino su chequera. «Y ya que hablamos de dinero y de tiempo», dijo Elena con una sonrisa helada que le llegaba solo a los ojos, «déjame decirte algo que te va a doler más que mi dolor». Ella hizo una pausa dramática, mirando a los banqueros y socios de Ricardo. «Ustedes saben que Ricardo y yo tenemos bienes mancomunados, y saben que él tiene varios activos importantes, incluyendo esa oficina que tanto adora. Él pensó que, al ser la tonta esposa que se queda en casa,
Yo no sabría cómo funciona el mundo de los negocios. Elena sacó de su bolso un sobre de Manila. No lo había tenido antes. Lo había dejado estratégicamente con el DJ, junto con la USB del dron. Mientras tú estabas ocupado eligiendo flores para la fiesta, Ricardo, yo estaba ocupada haciendo negocios. Ella abrió el sobre y sacó unos documentos. Esta mañana, a las 9:30, antes de que te pusieras tu traje de mentiras, yo fui al notario. Y don Fernando, usted puede corroborar esto si quiere. Ella se dirigió a la mesa del abogado de la familia. Lo que acaban de ver en el video, la prueba de la infidelidad pública, es la causal necesaria para lo que tengo en mis manos. Una solicitud de divorcio por culpa, firmada por mí. El salón estalló en murmullos de asombro. Una jugada maestra. No era una amenaza, era un hecho consumado. Pero no es solo el divorcio, Ricardo. Yo sabía que si te enfrentaba en privado, me arrastrarías por los juzgados, peleando cada centavo. Así que me aseguré de que tu imagen valiera menos que el papel en el que está impresa esta demanda. Elena levantó otro documento. Hace 2 semanas, Ricardo, cuando me dijiste que estabas tan ocupado con el trabajo, yo me reuní con tu socio minoritario, el señor Guzmán. ¿Recuerdas? El que siempre ha querido comprar tu parte de la empresa, pero que tú siempre rechazabas. Ricardo palideció aún más. Entendió el movimiento. Guzmán y yo llegamos a un acuerdo muy beneficioso para mí. Como tus activos son comunes y el divorcio se inició hoy por tu causa, yo tengo la autoridad de negociar la venta de mi 50% de la empresa. Elena sonrió triunfalmente. Y adivina qué, mi amor, el señor Guzmán ha aceptado comprar mi parte de la sociedad de inmediato por el doble del valor que tú le ofreciste la última vez. El golpe fue tan fuerte que a Ricardo se le doblaron las rodillas. No solo lo habían humillado públicamente, sino que Elena había vendido su participación en la empresa al socio que él más odiaba, asegurándose de que él perdiera el control de su propio negocio. «No tienes derecho», gritó Ricardo. «Claro que lo tengo», replicó Elena con una calma espantosa. «El notario me lo confirmó. Y la verdad, Ricardo, es que el dinero no me importa tanto como la justicia. Pero sé que a ti el dinero sí te importa, y ahora, gracias a tu dedicación a Sofía, no solo perdiste a tu esposa, sino que perdiste el control de tu imperio». Don Fernando, que había estado observando la masacre, se aclaró la garganta. La gente esperaba su veredicto. «Señora Elena», dijo don Fernando, dirigiéndose a ella con un respeto nuevo y palpable, «lamento mucho lo que ha pasado. Usted tiene mi apoyo. En cuanto a ti, Ricardo, mañana hablaremos de tu posición en la Junta, pero, francamente, la confianza es la base de este negocio, y acabas de demostrar que no la tienes». El veredicto de don Fernando era la sentencia de muerte para la carrera de Ricardo. Elena se giró hacia el DJ. «Pon la música, por favor. La fiesta ha terminado». Y así, mi gente, en un estruendo de jazz suave, el salón se vació. Los invitados, con la boca llena de chismes para un año entero, se apresuraron a la salida, dejando a Ricardo solo, de pie en medio de los restos de su aniversario, con la réplica del reloj brillando inútilmente en su muñeca. Ricardo se acercó a Elena, sus ojos inyectados en sangre. «Me has destruido. Esto es venganza». «No, Ricardo», dijo Elena, guardando los papeles en su bolso. El triunfo la hacía ver 10 años más joven. «Esto no es venganza. Esto es el costo de 15 años de mentiras. Yo no te destruí. Tú te destruiste solo, cuando pensaste que yo era tan estúpida como para no darme cuenta». Ella se dirigió hacia la salida. En la puerta se encontró con su sobrino, Daniel, que acababa de entrar al salón, confundido por el caos. «Tía Elena, ¿qué pasó? ¿El video no era romántico? ¿Quiénes eran esas personas?» Elena le sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en meses. «Danielito,
Hiciste un trabajo excelente. El video fue muy revelador. Mañana te deposito el doble, como prometí. Y no te preocupes por tu tío. Él ya no vive aquí. Elena salió del club de golf, dejando a Ricardo en un silencio sepulcral, rodeado de mesas vacías y flores marchitas, con la realidad de que la mujer que había despreciado no era una víctima, sino una estratega brillante. Al día siguiente, la noticia no tardó en correr como pólvora. El incidente del dron en el club de golf fue el chisme del año. La gente no hablaba de la traición, hablaban de la inteligencia fría de Elena. Ricardo intentó luchar, llamó a su abogado, intentó congelar las cuentas, pero ya era demasiado tarde. Elena había asegurado la venta de su parte de la empresa, garantizando una liquidez inmediata que lo dejaba sin capacidad de maniobra. La humillación pública funcionó como un acelerador legal. Los socios no querían a Ricardo cerca. Don Fernando le exigió la renuncia inmediata, usando el escándalo como una excusa impecable. En menos de una semana, Ricardo estaba fuera de la empresa que había ayudado a construir, y Elena era millonaria y libre. Ella no se quedó en la casa. Elena, con el dinero de la venta, compró un pequeño apartamento con vistas al mar, lejos del barrio de lujo donde había vivido su mentira. Ricardo se quedó con la mansión, que ahora se sentía como una prisión. Intentó contactar a Sofía, pero ella, asustada por la dimensión del escándalo y la pérdida de estatus de Ricardo, desapareció. Al final, Sofía solo amaba el dinero que Ricardo representaba, y sin él no había romance. Un mes después, el divorcio se firmó. Ricardo, sin fuerzas y sin imagen pública, aceptó un acuerdo desfavorable. Elena se aseguró de obtener una pensión alimenticia generosa, aunque ya no la necesitara, simplemente para recordarle el costo de su infidelidad. Elena no buscó la compasión, buscó la dignidad, y la encontró. La última vez que se vieron fue en el juzgado. Ricardo estaba demacrado, el traje le quedaba grande. Elena, vestida de blanco, parecía una mujer que acababa de despertar de una pesadilla. Ricardo se atrevió a hablarle mientras salían del tribunal. Elena, valió la pena, tanto odio por una aventura. Elena se detuvo, lo miró a los ojos, por primera vez sin rencor, solo con una inmensa lástima. No fue por odio, Ricardo. Fue por respeto a mí misma. Tú me enseñaste una lección. Si vas a mentir, asegúrate de que tu mentira sea menos inteligente que la persona a la que le mientes. Ella le dio la espalda y se fue. Y así, mis amigos, termina la historia de Elena. No como la víctima que se sienta a esperar el consuelo, sino como la arquitecta de su propia libertad. Ella no solo se divorció de un mal marido, se divorció de una vida de engaños, y lo hizo con tal maestría que el mundo entero aplaudió su partida. Pero la historia de Ricardo no terminó tan rápido. Él tuvo que pagar un precio que iba más allá del dinero. Continuará. Pero la historia de Ricardo no terminó tan rápido. Él tuvo que pagar un precio que iba más allá del dinero. Fíjense bien, porque el dinero, mi gente, es reemplazable. Lo que Ricardo perdió para siempre fue algo mucho más valioso: el respeto. En el mundo de los negocios, la confianza es la moneda más fuerte. Y Ricardo, en una sola noche, había demostrado ser un mentiroso ante sus clientes más importantes, ante sus socios y ante el hombre que le daba el empleo, don Fernando. El video del dron no solo era la prueba de su traición conyugal, era la prueba de su deshonestidad profesional. Don Fernando cumplió su palabra. A la mañana siguiente del escándalo, llamó a Ricardo a una reunión, no en la oficina, sino en un café discreto. «Ricardo», le dijo don Fernando sin rodeos, «el mercado no perdona este tipo de cosas.
Un hombre que es capaz de mentirle así a la madre de sus hijos en un evento público no es apto para manejar las cuentas de nuestros clientes. Has perdido la confianza. Ricardo intentó negociar, intentó rogar, ofreció vender el resto de su participación a un precio ridículo, solo para salvar su puesto, pero ya era demasiado tarde. Elena había movido las piezas con el señor Guzmán y Ricardo se vio obligado a renunciar no solo a la empresa, sino a su reputación en toda la capital. Intentó buscar trabajo en otras firmas, pero el chisme del incidente del dron ya había viajado por todos los círculos de la élite. En cada entrevista, los directores le preguntaban con una sonrisa incómoda sobre su divorcio, o peor aún, sobre la creatividad de su exesposa. Nadie quería asociarse con un hombre cuya vida privada era un desastre tan humillante. Ricardo se quedó con la mansión, sí, esa casa enorme de 5 habitaciones que siempre había presumido. Pero ahora la mansión era una caja de resonancia para su soledad. Era demasiado grande para él solo, y el jardín que antes Elena mantenía florido empezó a secarse lentamente. Se quedó esperando la llamada de Sofía. Creía, en su vanidad, que ella lo amaba de verdad, que lo buscaría para consolarlo. Pero Sofía, al ver que Ricardo había perdido su puesto y su estatus, simplemente cambió de número de teléfono. El amor de Sofía, como el perfume que usaba, era caro y superficial, y se evaporó tan pronto como el dinero desapareció. El verdadero castigo de Ricardo fue la invisibilidad. Él, que siempre había sido el centro de atención, el hombre de negocios exitoso, se convirtió en una sombra. Intentó ir al club de golf un par de veces, pero la gente se daba la vuelta, fingiendo no verlo. Sus viejos amigos, los que brindaban con él en Instagram, dejaron de contestar sus llamadas. Nadie quiere que la mala suerte, o en este caso, la vergüenza, se le pegue. Un año después del aniversario fallido, Ricardo vivía en un limbo de autocompasión y resentimiento. La casa se había llenado de polvo y él pasaba la mayoría del tiempo en pijama mirando televisión. El reloj falso, el que había usado esa noche, lo tenía guardado en un cajón, incapaz de mirarlo y mucho menos de tirarlo. Era el recordatorio constante de cómo la mentira lo había devorado. La ironía de la vida, mi gente, es que Ricardo había buscado una vida de lujos y emoción con Sofía, pero terminó solo, en un lujo vacío, con una vida aburrida y humillante. Mientras tanto, ¿qué pasó con Elena? Elena, la mujer que había planeado la trampa perfecta, estaba viviendo su mejor vida. Vendió su parte de la empresa, pero invirtió el dinero con inteligencia. El apartamento que compró con vistas al mar se convirtió en su refugio, un lugar lleno de luz donde no había sombras de mentiras. Ella no se dedicó a salir de fiesta ni a buscar un nuevo marido para restregarle su éxito a Ricardo. No. Elena se dedicó a sí misma. Empezó a estudiar jardinería, su verdadera pasión. El dinero le dio la libertad de hacer lo que amaba, sin la presión de mantener una imagen social. La gente que la conocía no la veía con lástima, sino con admiración. Elena se había convertido en un símbolo de la mujer que no se rinde, que usa la cabeza cuando el corazón está roto. Un día, Daniel, el sobrino del dron, la visitó en su nuevo apartamento. Estaba emocionado porque había conseguido un trabajo gracias a la calidad de los videos que hacía. «Tía Elena», le dijo Daniel riendo, «¿sabes? Ese video que grabé en el club de golf es famoso en internet. La gente lo llama La venganza del dron». Elena sonrió, sirviéndole un jugo de mango fresco. «No es venganza, Danielito, es una lección. Tu tío creyó que yo solo era buena para los detalles domésticos, para poner flores y manteles, pero olvidó que la paciencia y la atención a los detalles son las mejores herramientas de un estratega». «¿Y usted está feliz, tía?».
preguntó Daniel, con la inocencia de la juventud. Elena miró el mar, que brillaba bajo el sol de la tarde. Estoy en paz, Daniel, y la paz, después de 15 años de mentiras, es la mayor riqueza que uno puede tener. Ella no necesitaba a Ricardo, ni su estatus, ni su aprobación. Había elegido la dignidad sobre el drama y la libertad sobre la sumisión. Y esa, mi gente, es la gran enseñanza de esta historia. No subestimen jamás a la persona que tienen al lado. Porque la mujer que parece débil, la que está en silencio, la que se dedica a los detalles, puede ser la que, en el momento justo, ha estado guardando las pruebas, contando los segundos y construyendo la jaula perfecta para su propia liberación. Ricardo creyó que la traición era un juego de dos, pero Elena demostró que en el ajedrez de la vida, la reina siempre tiene el movimiento más letal. Y así, mientras Ricardo se consume en su casa vacía, Elena sigue adelante, con la cabeza alta y el mar por delante, porque su historia de amor no terminó con un hombre, sino que comenzó con ella misma. Colorín colorado, mi gente, esta historia se ha terminado, y recuerden siempre, a veces, el silencio es la estrategia más ruidosa de todas.